todos ustedes. Nos encontramos el día de hoy para la conferencia de práctica del derecho. Antes de comenzar, quiero recordarles que deben de estar registrados con su usuario de Blackboard o el usuario que utilizaron en registro para personas externas. La sección de preguntas se hará al final de la conferencia y el chat se encontrará cerrado durante la misma. Si tienen alguna duda, les pido contactarse con los moderadores o control de dudas, quienes los apoyarán en la parte técnica del evento. Antes de salir de la conferencia, recuerden dejar escrito en el chat tanto su usuario de Blackboard o el nombre de registro para la cuestión de las constancias. Estamos por comenzar. Tenemos con nosotros al maestro José Roberto Salinas Padilla. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales, egresado de la Facultad de Derecho y Criminología de la UANL. Maestro en Derecho Procesal Constitucional y en Administración Financiera. Actualmente cursa la maestría en Educación y es doctorando en Derecho Constitucional y Gobernabilidad. Ha participado en conferencias estatales y nacionales como la adopción por parejas del mismo sexo en el Tecnológico de Monterrey, retos y desafíos del sistema acusatorio adversarial en Tabasco, así como conferenciante en el Senado de la República en 2016, entre otras. Fue miembro honorario del Colegio Nacional de Abogados y litigante nacional en la CONCAM y presidente del primer Congreso Nacional de la República. Entre sus publicaciones se encuentran ¿Qué es el derecho procesal constitucional? Magistraturas constitucionales. Teoría de la Constitución e interpretación constitucional, el juicio de amparo, entre otras. Actualmente es consejero del Consejo Ciudadano del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Nuevo León. Además de ser catedrático en la Universidad de Monterrey y en la Universidad Autónoma de Nuevo León. También es director y administrador general en la firma legal Salinas Padilla, Román Ávila y Asociados, y es presidente de la Academia Nacional de Derecho Corporativo. Sin más preámbulos, les presento al maestro Salinas y los dejo con él, a quien le cedo la palabra. Adelante, Hola, maestro. muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, más que una conferencia, yo lo denominaría charla, porque el día de hoy voy a tener la oportunidad de platicar con ustedes y de compartir experiencias en el mundo del derecho práctico, que estoy seguro que va a ser de su gran utilidad, sobre todo porque dentro de la práctica del derecho estos conceptos como abogados a veces solamente los vemos en las aulas o solamente los vemos en el desarrollo de el cumplimiento de los programas y cargas académicas que tenemos, pero esos conceptos vamos a utilizar para explicarles un poco cómo llevados a la práctica podemos resultar exitosos en muchos ámbitos en el que nos podamos desenvolver, tanto como litigantes o como si somos autoridades o participamos en el desempeño del ejercicio de la función pública en cualquiera de sus aspectos. Entonces, antes de iniciar, quiero agradecer a la Universidad CNCI por la invitación que me hicieron para el día de hoy compartir esta hora de ponencia y de preguntas y respuestas con ustedes, a los que sin conocerlos aún físicamente, los respeto y los admiro porque están ustedes cumpliendo un programa académico virtual que en pleno siglo XXI representa una maravilla para todas las universidades que han decidido incursionar en el uso de las tecnologías y de este tipo de herramientas. Entonces, me da mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy, bueno, no sin antes empezar, quiero también agradecer a los directivos de esta institución por la amable invitación que me han dado. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy quiero hablarles acerca de la práctica del derecho. Vamos a iniciar, lo voy a picar aquí, muy bien. Práctica del derecho. Quise traerles este material y lo titulé de esta forma porque les voy a hablar de la convencionalidad de los derechos humanos y cómo ejercerlos internacionalmente desde el ámbito práctico. Vamos a olvidarnos y vamos a salirnos del tema un poco y vamos a visualizar y a focalizar el derecho
desde el mundo práctico, lejos desde la visión de un tribunal o lejos de la visión de la actividad de la función pública. Vamos a pensar como abogados litigantes y vamos a focalizar ese sinnúmero de problemas que día a día vemos en la televisión, día a día escuchamos a alguien hablar acerca de problemas que a lo mejor nos quedamos nada más en notas rojas de la prensa. Pero quiero yo traer y compartir este material con ustedes para que, partiendo de algunos conceptos fundamentales básicos emanados de la doctrina, porque recuerden que dentro de las fuentes del derecho, la doctrina es una fuente del derecho, vamos a tomar estas ideas de la doctrina, estos conceptos, vamos a trasladarnos a la ley, vamos a ver algo de filosofía y finalmente vamos a trasladarnos a ejemplos y al mundo práctico. Entonces, fíjense bien. Responsabilidad. La palabra responsabilidad es un concepto filosófico. Si vieran ustedes que en el mundo la gente no sabe y no conoce, bueno, no es que no sepa, no conoce los alcances que implícito a este concepto conlleva la palabra responsabilidad. Esta palabra, responsabilidad, si ustedes lo están ahí viendo en la diapositiva que les estoy poniendo, la palabra responsabilidad proviene del latín, responsum, es el origen etimológico de esta palabra, el cual, fíjense bien, es un valor que está en la conciencia de la persona y que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de sus actos siempre en el plano de la moral. Si ustedes se fijan aquí en esta diapositiva estamos viendo la etimología jurídica. Pero fíjense bien, cuando esta palabra pasa del plano ético al práctico, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, fíjense bien. Filosóficamente tenemos dos contraposiciones o dos posturas. Immanuel Kant decía que la filosofía era una virtud individual de concebir libre y conscientemente los máximos actos posibles universalizables de nuestra conducta. En su visión, Kant habla de la conducta y relaciona a la palabra responsabilidad con la conducta de los seres humanos. En contraposición, Hans Jonas dice que la responsabilidad es una virtud social que se configura bajo la forma de un imperativo al cual se conoce como el principio de responsabilidad. Es decir, para Immanuel Kant, la responsabilidad habla y se relaciona directamente con la conducta del ser humano. Y para Hans Jonas, la responsabilidad va a manifestarse en una representatividad social. Es decir, habla de la sociedad en sí, en aspectos generales, y Kant habla acerca del ser humano a través de la conducta. Esos son algunos principios de este concepto, el cual se refiere a que en el cumplimiento responsable de nuestra labor humana, sea cual fuere, se regiría por principios tan básicos como el reconocer y responder a las propias inquietudes y a las de los demás, mejorar sin límites los rendimientos en el tiempo y los recursos propios del cargo que se tiene. Y en fin, esas 5 posturas que ustedes están viendo en la presente diapositiva. Y fíjense, nos señala promover principios y prácticas saludables para producir, manejar y usar las herramientas y materiales que al cargo se le confiere. Estos conceptos o estos principios que hablan acerca de responsabilidad tan básicos tienen mucho que ver, porque más adelante, ahorita les voy a explicar lo que conlleva desde el punto de vista jurídico-legal, que es el tema que nos concierne, la palabra responsabilidad, sobre todo porque está establecida en nuestro marco legal. La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de conducta señalado en una norma jurídica. Fíjense bien, aquí ya estamos hablando de que en la norma jurídica, es decir, en la ley, la responsabilidad ya está establecida. Entonces el legislador deseó en determinado momento plasmar la palabra responsabilidad en la ley, que a diferencia de la norma moral procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es coercitiva.
Son normas jurídicas que establecen deberes de conducta impuestos al sujeto por un ente externo a él. La regla puede ser a través de prohibiciones o de normas imperativas inmorales. La responsabilidad es el complemento necesario de la libertad. Es decir, que no puede haber libertad si no existe antes la responsabilidad. Y la responsabilidad va inmersa a la conducta de la sociedad y del ser humano. Y entonces aquí partimos de esas dos posturas o de esas dos contraposiciones o visiones que tenían filosóficamente tanto Immanuel Kant como Hans Jonas. Entonces, si se ven, uno veía a la conducta del ser humano responsable y el otro atendía a la visión de responsabilidad a la sociedad en sí. Entonces, después el legislador, cuando decidió en determinado momento llevar la responsabilidad a la ley o a la norma jurídica, estableció que ésta debe de ser coercitiva y debe de estar sujeta principalmente a lo que el Estado disponga a través de las formas en las que se esquematiza el poder. Es decir, a través de la división de poderes, y en este caso, poder legislativo. Acuérdense que a través de dicho proceso es el que reforma o incita a legislar y a reformar o a derogar o a crear leyes. Entonces, bajo ese concepto, quiero explicarles ahora cuáles son los antecedentes referenciales de la aplicación jurídica de la responsabilidad. Vamos a irnos un poco atrás en la historia y entonces, fíjense bien, este concepto es lo que les comentaba. La gente no sabe qué alcances tiene este concepto. Bueno, no, tal vez aquí me equivoqué. Fíjense en este concepto. Corrijo. No creo que la gente no sepa los alcances que tiene este concepto. Creo que la gente lo desconoce. Y los desconoce porque creo yo que durante mucho tiempo no se nos ha enseñado cuáles son los alcances de este valor tan fundamental como es la responsabilidad. Creo yo que si la sociedad supiera, si todos supiéramos realmente ser responsables, entonces no estaríamos en un problema o en una serie de problemáticas como las que estamos viviendo en nuestro país en estos últimos años. Fíjense bien, desde la práctica del derecho, desde este punto de vista, tenemos que, en su aplicación de la responsabilidad jurídica, el uso jurídico de esta palabra proviene desde antes de la Revolución Francesa. Como ustedes pueden ver aquí, donde les estoy señalando, el término habría aparecido en el derecho constitucional inglés. Luego así, la responsabilidad en sentido jurídico debe entenderse desde la perspectiva de una persona que ejecuta un acto libre. Entonces, fíjense bien aquí en estas diapositivas. Esta es la conceptualización que se le da a la responsabilidad en el ámbito práctico. Ahora, recuerden que el derecho se clasifica en dos disciplinas, bueno, en dos órdenes jurídicos. Acuérdense que, bueno, vamos a hablar de esto, porque vamos a hacer hincapié en esto para pasar a los ejemplos que más adelante les voy a precisar. Recuerden que el derecho internacional y el derecho interno tienen dos grandes clasificaciones. El derecho internacional se clasifica en derecho internacional público y en derecho internacional privado. Y el derecho internacional, perdón, y el derecho interno también se clasifica en derecho público y en derecho privado. Les puse aquí estas disciplinas porque vamos a partir ahorita de lo que les voy a explicar de la reforma del 2011 a la fecha, que tiene gran relevancia para un ejemplo que les voy a poner. ¿Y por qué les hablo de derecho internacional y de derecho interno? Porque de esa reforma del 2011 hacia adelante, hacia nuestro tiempo, cuando se reforma el artículo primero de la Constitución y el artículo 133, se abre la puerta a la aplicabilidad de una serie de derechos llamados derechos humanos que las autoridades o el gobierno mexicano tiene la obligación irrestricta de conocer para respetar
los derechos de los mexicanos. No solamente tenemos los derechos consagrados en la capitulación dogmática de la Carta Magna. Entonces ahora tenemos muchos derechos. Entonces voy a precisar algunos ejemplos que no solamente no solamente son los que tenemos consagrados del artículo 1 al 29 de la Constitución. Entonces, fíjense bien, aquí les puse algunas definiciones. Por ejemplo, el derecho constitucional es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y las relaciones de estos entre sí y con los particulares. Y estas definiciones que ustedes están viendo aquí parten y... Voy a tomar un poquito de agua. Disculpen, me quedé sin voz. Estas definiciones pues parten de esa clasificación del derecho interno que es derecho público. ¿Y por qué se las puse aquí? ¿Y por qué estas cuatro les puse aquí? Porque bueno, obviamente esta reforma que surgió del 2011 a la fecha en donde el artículo 133 constitucional sufre un cambio en donde esa teoría jerárquica normativa que existía o que se venía dando por interpretación constitucional en nuestro país de que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos era la norma suprema, y luego entonces de ahí partíamos a que en segundo orden estaban las leyes federales y luego los reglamentos de las propias leyes federales y luego las constituciones de cada entidad federativa, así como las leyes locales de cada uno de los estados y sus reglamentos, y finalmente teníamos ahí la figura del municipio derivada del artículo 115 constitucional. Bueno, esa reforma viene a transformar esa interpretación constitucional que se le venía dando al artículo 133. Y entonces, si recuerdan, hace un momento les hablé de que se abrió después de esta reforma una puerta, es decir, no puerta, un abismo a un sinnúmero de posibilidades, porque todas esas normas que están establecidas en el derecho internacional vienen y entran a nuestro derecho interno. Hay una compaginación tanto del derecho interno como del derecho internacional, y entonces no solamente los mexicanos tenemos los derechos consagrados y tutelados por nuestra Constitución Política Federal de 1917 vigente hasta la fecha, sino que además tenemos derechos que están establecidos y tutelados en documentos de carácter internacional, es decir, en tratados internacionales, siempre y cuando el Estado mexicano los haya suscrito y los haya ratificado. Entonces, por ende, y por añadidura, estas definiciones que les estoy poniendo aquí van relacionadas, obviamente, con todo lo que les estoy hablando y de lo que les voy a poner ahorita como ejemplos para poder llevar estos conocimientos de doctrina y esos conocimientos que están escritos en la ley a un mundo práctico. Bueno, me voy a regresar porque, fíjense bien, para el criminalista español Eugenio Cuello Calón, él habla de la definición del derecho penal y lo define como el conjunto de normas que determinan los delitos. Aquí les estoy poniendo esto, delitos. ¿Pero por qué les estoy hablando de delitos? Bueno, primero les hablé de la etimología jurídica de la responsabilidad y les hablé de la visión de esos autores acerca de los autores como Kant y Hans Jonas, de lo que entendían por responsabilidad. Pero para la ley mexicana y para la doctrina del derecho, a veces actuar con irresponsabilidad, o en el mayor número de los casos, es actuar contra una norma previamente establecida por el Estado. Y entonces el derecho penal es el conjunto de normas que sanciona la conducta de los seres humanos. Entonces, de esta forma, si hay una norma que sanciona la conducta y está establecida por el Estado, entonces a eso se le denomina delito. Y se le da el nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas por la ley, cuya omisión hace acreedor al delincuente determinadas acciones conocidas con el nombre específico de penas. El delito representa un ataque directo a los derechos del individuo, como la integridad física, el honor, la propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nosotros lo podemos ver en nuestra ley.
en el Código Penal. Ahora bien, la voluntad de las personas, que tiene que ver con la conducta y que tiene que ver con la responsabilidad, pues puede, en muchos de los casos, se da, por definición o por añadidura, la manifestación de un acto jurídico. Y el acto jurídico es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo fin directo consiste en engendrar con fundamento en una regla de derecho o en una institución jurídica a cargo o en provecho de una o varias personas un Estado. Es una institución jurídica permanente y general. Caso contrario, los hechos jurídicos es un acontecimiento engendrado por la actividad humana o puramente material que el derecho toma en consideración para hacer derivar de él a cargo o en provecho de una o varias personas un estado, es decir, una situación jurídica permanente o un efecto de derecho limitado. Entonces, el acto jurídico es una manifestación de la voluntad. Manuel Carbonell, un exitoso jurista mexicano, se refiere o define el control convencional, o dicho de otra forma, define a la convencionalidad o el control convencional lo establece como una convencionalidad, y él se refiere a que la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011 tiene como uno de los ejes vertebradores la apertura del sistema jurídico mexicano al ordenamiento internacional, con todo lo que ello supone, recepción de los tratados e incorporación de los mismos al derecho interno con rango constitucional, pero también reconocimiento del derecho derivado de los propios tratados y de la jurisprudencia de las jurisdicciones internacionales, reconocidos por el Estado mexicano. Esa es la visión de Carbonell. Y hace un momento se los traté de expresar de diferente forma. Y concuerdo con la definición de Carbonell en ese aspecto. Para los que litigamos y los que día con día tenemos participación en los tribunales, no solamente del Estado de Nuevo León, sino en algunas otras jurisdicciones estatales o jurisdicciones federales, o por qué no decirlo también una jurisdicción internacional, nos damos cuenta que a raíz de la reforma del 2011, así como les hablaba hace un momento, que falta de educación de la sociedad mexicana al ser responsables, también ahora les hablo que es falta de educación de nuestras autoridades, y me refiero no en un plano general, pero sí en un plano de focalizar como y hacer hincapié, señalarlo pues como un foco de atención, de que a pesar de que se han hecho esfuerzos por los poderes judiciales de este país y por el Poder Judicial Federal, aún en los tribunales, repito, como antes lo dije, los que litigamos y hacemos la práctica del derecho día con día, nos damos cuenta de que aún hay mucho trabajo por hacer, y muchos de los funcionarios que trabajan en los poderes judiciales, en los tribunales, incluso en los tribunales del orden administrativo, incluso en las dependencias públicas de cualquier orden, ya sea y ámbito, ya sea municipal, estatal y federal, tienen un desconocimiento total de lo que es esta reforma del 2011, y un desconocimiento total de lo que son los derechos humanos. Y día con día, te puedo yo asegurar, incluso te puedo poner como un ejemplo para ti que estás viendo esta charla, que tú conoces o alguien de tu familia ha sido víctima de la violación de derechos humanos, o tú mismo has sido víctima de la violación de derechos humanos, ya sea en una institución pública o privada, ya sea en un tribunal, ya sea en una oficina pública, municipal, estatal o federal de gobierno. Y eso sucede porque hace falta este tipo de temas y de desarrollarse. Fíjense, les voy a platicar de esto mismo que yo les estoy hablando ahorita en este momento. Hace 3 años tuve la oportunidad de ser invitado por bueno, voy a decir aquí, una universidad privada, la Universidad Valle de México, y esta misma charla la tuve
en el campus Saltillo de la Universidad del Valle de México. Y fíjense, estaba yo desarrollando esta charla y este tema, poniendo ejemplos, obviamente íbamos un poco más adelante de esta diapositiva, y estaba hablando y señalando personas que han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos, de torturas, de gente que ha sido víctima de la violación de derechos humanos y de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución del 17 y de un sinnúmero de derechos procesales que uno adquiere cuando está desarrollando un proceso en un tribunal. Y estaba poniendo el ejemplo de una persona que indebidamente estaba en la cárcel, enfrentando un procedimiento por una falsa acusación de homicidio, y la persona ya estaba bien demacrada, había sido golpeada, había sido torturada, le habían fracturado sus huesos, le habían producido a raíz de sus golpes lesiones internas, sangrados, etc. Y entonces ese tema lo estaba poniendo como ejemplo porque ese tema, o sea, de ser algo tan cotidiano, y lo digo cotidiano porque hay un sinnúmero de personas que son víctimas de este tipo de tratos, pero nadie se queja, nadie hace nada, porque este tipo de temas no se enseñan en las universidades públicas y no se enseñan en las universidades privadas, están reservadas para ciertas oportunidades, y están como que hay un trato escrupuloso de que este tipo de información no sea compartida. Y entonces, fíjense bien, de lo que en ese día yo estaba exponiendo y platicando de lo que había pasado con esa persona que ya estaba a punto de morir, y aún y cuando las autoridades sabían de esta reforma del 2011, y aún y cuando esas autoridades sabían, porque había antecedentes de los tratos crueles y de las torturas de esa persona, no hacían nada, no hacían absolutamente nada. Entonces, cuando yo estaba planteando ese ejemplo que era real, obviamente hay normas jurídicas que impiden dar referencias muy precisas del caso y de los nombres de las personas que están involucradas en ese proceso. Les estaba dando el ejemplo nada más. Y cuál fue la sorpresa, que al término de la charla que tuve con los estudiantes y con el profesorado de esa universidad, me trasladé a una salita, a un privado, así, una sala así como la que estamos, y estaba la que en ese entonces era la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, y me hizo una reclamación así muy frontal del por qué les estaba yo enseñando esto a los muchachos. Y pues no es nada del otro mundo, o sea, son cosas que están en la ley y todos tenemos derecho a conocerlas. Todos tenemos derecho a saber cómo actuar cuando nuestros derechos fundamentales o nuestros derechos humanos están siendo trastocados por las autoridades. Entonces, esto se los explico y se los platico porque en las siguientes diapositivas vamos a entrar al tema, hablando de convencionalidad precisamente, para qué hacer o qué nosotros podemos hacer, cuáles son nuestros derechos que están establecidos en derecho internacional y que ahora ya tienen aplicabilidad en nuestro derecho interno después de la reforma del 2011, que está propiamente establecido en el artículo 133, de cómo ir a otras instancias, de qué hacer cuando las esperanzas, de acuerdo a la ley mexicana, ya están desahuciadas para una persona. Es decir, no terminan sus derechos ahí. A pesar de que el procedimiento llega a su última instancia en este país, no termina el procedimiento ahí. Hay otra instancia internacional, porque hay derechos que están establecidos en tratados internacionales. Entonces, esto es lo que les quiero platicar. Y bajo ese escenario, o esos comentarios de lo que les estoy platicando, pues ahora les pregunto a ustedes, aunque no me pueden contestar en este momento, pero el DIP, ¿qué es el DIP? O Derecho Internacional Público. El Derecho Internacional Público es el ordenamiento, o se entiende, mejor dicho, por Derecho Internacional Público, como el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales. Y les pongo esta definición aquí, ¿por qué? Hace un momento les hablaba del principio de responsabilidad, ¿recuerdan?
y hablábamos de que según Kant decía que la responsabilidad era una virtud que estaba muy íntimamente relacionada a la voluntad del ser humano, o la conducta del ser humano. Y Jonas decía que la responsabilidad estaba relacionada a una virtud, o era una virtud social. Pero ahora en derecho internacional público se sobreentiende que existen normas y reglas que van a regular el comportamiento de los estados en sí. Ahora, para comprender esto un poco, creo que es necesario que haga un paréntesis antes de seguir con esta diapositiva y les hable de que, por ejemplo, ustedes ya saben esto, pero vale la pena recordarlo. En derecho constitucional nosotros vemos, o ustedes ya vieron su carga académica, que la Constitución que nos rige, que es la de 1917, formulada por Venustiano Carranza, se divide en dos grandes clasificaciones, que algunos autores de doctrina se refieren a que tiene una capitulación dogmática y una capitulación orgánica. Si tomáramos como base esa clasificación que algunos autores de la doctrina le dan a una carta magna o una constitución política, específicamente y particularmente hablando de la nuestra, de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos de 1917, y si habláramos de la capitulación dogmática, vamos a hablar de que del artículo 1 al 29 están establecidos las antes llamadas garantías individuales, pero que, repito, después de la reforma del 2011 ahora se denominan o se llaman derechos fundamentales. ¿Recuerdan? Bueno, y en la capitulación orgánica tenemos que del artículo 30 al 136 y transitorios hablamos o se habla acerca de poderes, se habla acerca de la administración pública, se habla acerca del municipio y se habla de la forma en la que se va o va a existir esa relación entre gobernantes y gobernados, y habla acerca de los medios de control constitucional como el juicio de amparo, las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad. Pero me quedo en el tema y en el punto de la división de poderes. Este país, de acuerdo a las características propias que la propia Constitución establece, habla acerca de la famosa división de poderes que viene a partir de la base de la idea de Montesquieu, en donde se hablaba de que debía de existir un poder ejecutivo, un poder legislativo y un poder judicial, y que el poder no podía ser depositado en una sola persona, como en las monarquías. Entonces, de acuerdo a la división de poderes, tenemos que, como comentario antes de regresar a la diapositiva, tenemos que los estados partiendo de la Convención de Viena, de que en uno de sus articulados se establece que vamos a decir, a los países se les denominará estados. Cuando hablo de estado, obviamente nos estamos refiriendo a los Estados Unidos mexicanos. Derecho internacional público, los estados son los países, pues. Entonces, sin importar la forma de gobierno que tengan. Entonces, por eso en esta definición de la diapositiva, cuando se habla de regular el comportamiento de los estados, estamos hablando de los países. Entonces me refiero a los Estados Unidos mexicanos. Entonces, así como los estados regulan a través de su derecho interno, en este caso del derecho penal, y sancionan la conducta de los seres humanos o de la sociedad en sí, así en derecho internacional público se regula el comportamiento de los estados. Luego entonces, si partimos de la base que en derecho internacional, si vamos a hablar de que nosotros estamos ubicados en un plano geográfico en el continente americano, entonces en derecho internacional vamos a hablar de una organización de estados americanos, que es la Organización de los Estados Americanos propiamente dicho. Entonces, de acuerdo al derecho internacional público y de acuerdo a los derechos internacionales, nuestro país suscribió y firmó y tuvo la voluntad de
pactar compromisos en tratados internacionales. De ahí que entonces los Estados Unidos mexicanos estén regulados en cuanto a su comportamiento de respetar las normas y los derechos establecidos en los tratados internacionales, que es lo, como antes lo dije, que son los documentos en donde están establecidos un sinnúmero de derechos que, además de los derechos fundamentales que nosotros tenemos establecidos en nuestra Carta Magna del 1 al 29, tenemos también esos derechos que están establecidos en los tratados internacionales. Por eso les puse esta definición. Entonces vamos a volver a la lectura. Derecho internacional público es el ordenamiento jurídico que regula el comportamiento de los estados y otros sujetos internacionales en sus competencias propias y relaciones mutuas sobre la base de ciertos valores comunes para realizar la paz, cooperación internacional mediante normas nacidas de fuentes internacionales específicas, o más brevemente es el ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. Nosotros nos vamos a enfocar al continente americano porque es el plano geográfico en el cual se encuentra nuestro país. ¿Ok? Entonces, y gracias. Una pequeña pausa porque me quedé sin saliva. Continuamos. Ok. Pero ¿cuáles son los antecedentes históricos del derecho internacional público? En 1899, Triepel, un autor de doctrina, habló acerca del derecho internacional y el derecho interno. Derecho externo es un sinónimo de derecho internacional. Entonces, aquí nace con Triepel un debate doctrinal, los tratadistas, en cuanto a la relación de ambos ordenamientos, es decir, del ordenamiento de derecho interno de cada país en sí y del ordenamiento de derecho internacional. ¿Y por qué derecho internacional público y no derecho internacional privado? Porque estamos hablando, recuerden, de los estados. Ahora estamos hablando de regular el comportamiento de los estados y de la violación que estos puedan llegar a tener a través de cualquiera de sus autoridades, de acuerdo a su clasificación orgánica, y vamos a hablar específicamente de México. Cualquier autoridad del ámbito municipal, estatal o federal será responsable del acatamiento de los compromisos suscritos, ratificados y pactados por nuestro país a través del presidente de la República, pero con aprobación del Senado, como está establecido en el artículo 133. Entonces, cualquier autoridad, llámese como se llame, de cualquier orden municipal, estatal o federal, que desconozca los compromisos establecidos por nuestro país, el derecho internacional en materia de derechos humanos, y que por omisión, por negligencia o por voluntad propia transgreda los derechos fundamentales o los derechos humanos de cualquier mexicano, entonces el Estado, no esa persona, el Estado, esa persona que actúa como autoridad, sino que el Estado será responsable de esa vulneración, como antes se había establecido, porque así está establecido en la definición y en derecho internacional. Entonces con Tripel nace este debate. Y fíjense, nacen las tesis dualistas y las tesis monistas. ¿Por qué les explico esto? Porque quiero dejar bien en claro que, a pesar de que después de esa reforma del 133 constitucional del año 2011, y puntualizo, después de esa reforma, tenemos que dejar bien en claro que nuestro derecho mexicano, nuestro derecho interno, no se encuentra subordinado al derecho internacional, como muchos lo piensan, no, sino que ambos derechos, en materia de derechos humanos, se engarzan y las autoridades se tienen que respetar. Por eso les puse aquí este gran debate. Fíjense, algunos doctrinarios o tratadistas dicen que las tesis dualistas, hablando de tesis dualistas, dicen que ambos ordenamientos son diferentes e independientes. Puedes cambiarlo. ¿Lo podemos hacer un poquito más grande?
Estamos resolviendo problemas de video, no. Ok, muy bien. Entonces, y en tesis monistas, pacta sunt servanda, es cuando hablamos de que de la unidad de todas las ramas del derecho en un mismo sistema jurídico, en razón de que el derecho de gentes es jerárquicamente. Ahí ya está pagado, se puede acercar. No, se puede acercarse. Estamos teniendo un pequeño problemita, pero bueno. Bueno, ok. En las tesis monistas el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda es el derecho de gentes. Y se habla de la unidad de todas las ramas del derecho en un mismo sistema jurídico. A razón de que el derecho de gentes, como antes lo mencioné, o pacta sunt servanda, dicho de otra forma, es jerárquicamente superior al derecho interno. Por eso algunos tratadistas dicen que el derecho internacional está sobre el derecho interno de cualquier país, pero realmente no es así, porque el derecho interno no se encuentra subordinado al derecho internacional. Y entonces algunos otros tratadistas hablan de que en derecho internacional las tesis de interpretación son coordinadoras o conciliadoras. Es decir, que hay una relación de ambas normas, tanto de las del derecho internacional público como las del derecho interno, son de coordinación y no de subordinación unas de otras, que es la que más se adecúa a la interpretación constitucional de nuestro país. Porque, como repito y antes lo mencioné, de hecho en nuestro país hay grandes debates, o hubo grandes debates en esa época, en el sentido de que se hablaba de que cómo era posible que el derecho mexicano estuviera subordinado al derecho internacional. ¿Cómo, o sea, cómo íbamos a permitir que vinieran y nos impusieran normas establecidas en derecho internacional al derecho mexicano? No es de que vengan y te las impongan. Lo que pasa es que los Estados Unidos mexicanos, a través de nuestro presidente, en determinado momento, más adelante lo vamos a ver, suscribió con aprobación del Senado y ratificó pactos internacionales en los que se comprometió a respetar y a salvaguardar un sinnúmero de derechos, contados en derecho internacional. Entonces creo yo que, bueno, y contrapostura a esta tesis de interpretación, otros dicen que no se debe permitir que vengan documentos internacionales a trasladar cuestiones jurídicas y vengan y nos las impongan a nuestro orden jurídico interno de nuestro país. Entonces, más allá de esas dos interpretaciones que se contraponen una de otra, creo yo que en la actualidad lo que se está viniendo dando aquí es que tenemos una interpretación de tesis coordinadoras o conciliadoras en donde ambas normas, tanto las que dimanan del derecho interno como las del derecho internacional, se engarzan. Bueno, entonces, algunas fuentes de derecho internacional, tenemos los tratados internacionales, la costumbre internacional, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y la doctrina, jerarquía de las fuentes de derecho internacional, la equidad y los actos unilaterales del Estado. Estas son fuentes del derecho internacional. ¿Cuál es la raíz de la obligación del Estado mexicano para respetar, ejercer y hacer valer los tratados internacionales suscritos y ratificados por México? En la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, celebrada el día 23 de mayo de 1969, en su artículo 1 se establece: la presente convención se aplica a los tratados entre estados. Para los efectos de la presente convención, se entiende por estado contratante un estado con sentido de obligarse por el tratado haya o no entrado en vigor. Estos son los dispositivos normativos en derecho internacional que habla acerca de la obligación de los estados de respetar los tratados suscritos por ellos. La Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, el 10 de diciembre de 1948 fue adoptada por la Asamblea General
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Fíjense, después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, nace este documento. Y nace este documento en donde se consagran este tipo de derechos. Aquí, en donde tengo el cursor, se habla o se consagran algunos derechos en este documento internacional. Por ejemplo, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, se prohíben las torturas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, se establece el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho de la igualdad ante la ley, el derecho a un recurso efectivo que ampare contra actos que violen derechos fundamentales. Está establecida la prohibición contra detenciones arbitrarias, derecho a la audiencia pública por un tribunal imparcial. Se consagran derechos de presunción de inocencia mientras no se demostrada la culpabilidad. Se prohíben las injerencias arbitrarias en la vida privada, familiar, domicilio o correspondencia. Se establece el derecho de asilo, el derecho a una nacionalidad, el derecho a casarse y a fundar una familia, el derecho a la propiedad, a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, derecho a la libertad de opinión y de expresión. Establece el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Establece el derecho de toda persona a participar en el gobierno y en funciones públicas de su país. Estamos por terminar, pero con esta diapositiva se los dejo aquí en su pantalla y yo les pregunto a ustedes, de todos estos derechos reconocidos en derecho internacional público que México firmó y suscribió y se comprometió a respetar, les pregunto yo a ustedes, ¿creen ustedes que realmente este tipo de derechos consagrados en derecho internacional como derechos humanos y que de acuerdo al 133 de nuestra Constitución Política se añaden a nosotros, a los derechos fundamentales que ya tenemos establecidos porque están consagrados en nuestra Constitución del 1 al 29? ¿Creen ustedes que realmente este tipo de derechos se respeten en nuestro país? Gracias. Muchísimas gracias, maestro. Tuvimos aquí que cortar un poco por cuestiones del tiempo, pero como quiera esta presentación se la vamos a hacer llegar a los alumnos. Digo, para que puedan ver las otras diapositivas que traía. Ahorita vamos a abrir nuestra sección de dudas. Ya está el equipo de control de dudas abriendo esta parte. Y mientras nos hacen el envío, me parece que Nayeli me va a hacer el envío. Ok, yo quisiera abrir con alguna pregunta en lo que están colectando mis compañeras esta parte. Bueno, ahorita que estábamos hablando de los derechos humanos en el plano internacional, por ejemplo, este año, si mal no recuerdo que fue este año, se llevó a cabo en la Corte Interamericana el caso Atenco. Al fin llegó, ¿no? Después de este tiempo. ¿Qué experiencia le puede dejar a la legislatura nacional este tipo de cortes internacionales en materia de derechos humanos? Para entender un poco más tu pregunta, ¿te refieres al caso de la matanza de Atenco? De las violadas de Atenco. ¿Quieres ser más específico? De las mujeres que violaron en Atenco, llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos este año. Después de pasar por los tribunales nacionales, llegaron a la Corte Interamericana. Digo este caso por poner un ejemplo, pero hay otros casos de derechos humanos que se han dado en México, bueno, que han llegado a cortes internacionales. ¿Qué aprendizajes en esta línea puede tomar la legislatura mexicana? Por ejemplo, una crítica que hacían en esta parte decían, bueno, cuando crearon el Centro de Mujeres, después de lo que pasó en Atenco, de apoyo a mujeres en esta misma situación, participaron las mujeres violentadas en o sea, este tipo de estrategias jurídicas que no toman en cuenta la parte social, que va muy en relación con la materia de derechos humanos, ¿qué parte le deja a la legislatura mexicana? ¿Qué tarea le deja? Mira, tu pregunta es bien interesante y muy buena, excelentemente buena. Te voy a hablar en términos generales de lo que es el procedimiento y de las consecuencias positivas que dejan a un Estado, a cualquier país que forme parte de la Organización de los Estados Americanos, en este caso los Estados Unidos mexicanos. Cuando un caso es llevado antes de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en derecho internacional estamos hablando que de acuerdo a la Organización de los Estados Americanos, la Corte se encuentra en San José, Costa Rica. Pero antes de llegar a la Corte,
primero hay que extasiar un procedimiento previo que se realiza en Washington, D.C., ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En nuestro país hay comisiones estatales de derechos humanos y está la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como en cualquier país de América. Pero esas comisiones, muchas de las ocasiones, me refiero a las que están en los estados o a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no pasan de ahí. Es decir, que lo que llegue a la competencia de ellos, ahí se queda. Y ellos extasiarán un procedimiento en donde van a investigar si hubo violación de derechos humanos, sí o no. Si las hay, entonces ellos van a emitir una recomendación, pero es local, no sale de las fronteras de nuestro país. Tu pregunta va más allá, por eso se me hace muy relevante a lo que estamos hablando. Cuando en materia internacional vamos a ejercer este tipo de derechos humanos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos y lo decidimos sacar de las fronteras de nuestro país, las repercusiones que esto conlleva son muy positivas, incluso hasta puede haber alguna indemnización de tipo económico. Pero para llegar a esa instancia, primero debiste de haber agotado todos y cada uno de los recursos que la ley del propio derecho interno del país que se trate, en este caso de México, consagra en tu favor para que tú puedas defenderte. Si tú te brincas esos pasos, o es decir, los omites y te quieres ir de forma inmediata a una instancia internacional, es muy posible que de acuerdo a las normas que rigen el procedimiento internacional, tu caso no vaya a prosperar. Entonces, en primera instancia debes de agotar todo lo que la ley mexicana en nuestro derecho interno te brinda. Pero cuando tú llegas a una instancia internacional, antes de ir a la corte, tienes que pasar por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tienes que hacer tu petición, que es el documento, vamos a llamarlo así, equiparable a una demanda, pero se llama petición. Tú la presentas ante la Comisión Interamericana, reúnen los requisitos de procedibilidad y una vez que en Washington los 7 miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisan tu caso, deciden que hubo violación de derechos humanos, la comisión turnará esa petición a través de una resolución a San José, Costa Rica, a la Corte Interamericana. Entonces, si la Corte Interamericana decide extasiar el procedimiento y resolver favorablemente a esa persona, a ese sujeto, a ese peticionario de derechos humanos, entonces las consecuencias para el país pueden ser muy graves. Por eso, siempre, si tú te fijas en derecho internacional, cuando los casos que llegan hasta la Corte Interamericana, por lo general, mucho tiempo antes de que se dicte una resolución final o el fallo definitivo, los países que son llevados por responsabilidad en su comportamiento de sus autoridades a esa instancia internacional, se someten a la jurisdicción de la Corte y no se arriesgan a que se emita un fallo, sino que hacen las adecuaciones a su ley antes de que llegue un fallo. Exactamente. Ok. Bueno, creo que en esta parte va muy dirigida también a su siguiente pregunta. Nos comenta Néstor Cerrato. ¿Qué sería bueno hacer para que de verdad se respeten los derechos humanos? ¿Qué sería bueno hacer para que en verdad se respeten los derechos humanos? Una pregunta muy general, muy atrevida, pero muy concreta. Néstor, yo creo que te podría decir que para que realmente se respeten los derechos humanos, creo que nosotros tenemos que empezar a cambiar, y es algo que no se va a ver en un año, ni en 2 años, ni en 10 años. Es algo muy relativo porque mira, en el plano geográfico y en el hemisferio en el que nos tocó nacer y vivir, conocemos nosotros de los derechos humanos, pero los conocemos a partir de que se firmó la Declaración Universal tiempo después del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial. Pero si tú analizas y te fijas, ¿tú crees que en Asia existen los derechos humanos o en África existen los derechos humanos? ¿Tú crees que se respeten? Es una pregunta, por eso te digo, muy general, muy concreta, pero creo que
va inmersa a un ámbito de comportamiento social y de los seres humanos. No todos vemos las cosas con la óptica que tú las ves o que yo las veo o que aquí la maestra las ve. Creo que eso parte de la educación que en el núcleo social en el que la persona viva debe de prevalecer y existir. Esto por parte de la implementación de alguna política pública del Estado o del país del que se trate. Espero haber contestado tu pregunta. Tenemos otra pregunta que nos menciona. ¿Qué nos recomendaría como estudiantes de Derecho para prepararnos en cuestión de derechos humanos? ¿Qué recomendaciones, a lo mejor de autores, me imagino, o de legislatura? Yo te recomendaría primero que veas la presentación que te va a mandar la maestra, que está disponible para ustedes. Ahí en bibliografía, en la última diapositiva, te puse ahí, te compartí algunos autores que precisamente hablan de lo que yo estoy hablando. Y están los links donde tú directamente con tu cursor le puedes dar un clic ahí y automáticamente vas a bajar los documentos relativos a derechos humanos de una fuente fidedigna como es la Organización de los Estados Americanos. Muchísimas gracias. Marisol Roca nos pregunta. Buenas tardes. Dentro de los derechos universales de los derechos humanos se encuentra el derecho a casarse y fundar una familia. ¿Qué pasaría si una de las dos partes no cumple con sus obligaciones independientemente del género? Nada, porque es un derecho humano que va inmerso a la voluntad propia del individuo, es decir, del hombre o de la mujer. Así como tú tienes la voluntad y el derecho humano de casarte, tú también tienes la voluntad y el derecho humano de divorciarte. Entonces es algo que impacta el desarrollo libre de la personalidad, tal y como lo ha sustentado en determinados casos por reiteración de tesis nuestra Suprema Corte de Justicia, que es el máximo tribunal en este país. Muy bien. Lorena nos pregunta. Bueno, primero le manda excelente ponencia. Gracias, Lorena. Mi pregunta es sobre derecho internacional. ¿Por qué el pedido de extradición de delincuentes mexicanos en el extranjero tarda mucho tiempo en ser aceptado y procesado? Mira, eso no es una regla general. Tú puedes tener 10 casos de procesos de extradición de criminales de diversos tipos y naturaleza y no aplica por regla general de que exista un determinado número de días. ¿Por qué? Porque así como cada país tiene el derecho de solicitar el procedimiento de extradición y en un procedimiento, como tú sabrás como estudiante, en un procedimiento jurídico existen las partes interesadas dentro del mismo. Puede ser un delito que se persigue a instancia de parte agraviada o un delito que se persigue de oficio. En cualquiera de las dos circunstancias, el peticionario tiene el derecho de solicitar el procedimiento de extradición, pero recuerda que la persona, aunque sea imputada o acusada o incluso sea un criminal, no ha sido oído y vencido públicamente en un juicio en donde se cumplan las formalidades del procedimiento. Y esa persona haya hecho lo que haya hecho, no ha sido juzgada. Por lo tanto, no existe por nuestros congéneres, es decir, por los seres humanos a través de un tribunal, no existe un documento en donde diga esa persona es culpable. Entonces, por lo tanto, tiene derechos procesales y uno de los derechos procesales, que también es un derecho humano, es el derecho a una adecuada defensa y es el derecho a tener una audiencia justa y pública en un tribunal imparcial y en un tribunal previamente establecido por el país en que se trate. Entonces, lo que te quiero yo decir es de que no es por regla general que se tarden mucho o poco, sino que cada caso es diferente y se atienden las circunstancias propias y en particular de cómo se implementa la defensa de la persona que se trate. Ok, tenemos a Claudio que nos dice, buenas tardes, ¿cuál es el máximo tribunal en materia de derechos humanos? ¿Cuál sería Pues el mira, máximo tribunal? en el plano de este continente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la presentación ahí está establecida la sede, está en San José, Costa Rica. Ok, tenemos otra pregunta que nos hace Pedro Muñoz. Buenas tardes, ¿cuáles son los términos, si es que existen, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que establecen los ordenamientos legales para dar solución a casos específicos? El término que tú tienes para interponer la petición en materia internacional
es de 6 meses. Entonces, a partir de que tú tienes conocimiento, a menos de que entres en una causa excepcional, de que estés hablando de casos de tortura o de cuestiones que pongan en riesgo inminente tu vida, que lo puedes hacer de forma inmediata. Incluso lo puedes hacer por internet, de email. Muy bien, vamos a responder una última pregunta y con esto cerramos. Dice Lorena Muñoz, felicidades. Mi pregunta es, ¿en el derecho de casarse se encuentran las personas del mismo sexo? Así es. Ahí entran todos, ¿verdad? Sí, es un derecho humano, recuérdalo, pero estamos hablando de derecho internacional. Y en derecho interno, acuérdate que en nuestro país, en algunas entidades federativas, no está legislado aún en base al derecho interno la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan nuncia. Recuerda, no te confundas. El matrimonio es una cosa, casarse, perdón, el matrimonio es una cosa y las uniones o sociedades de convivencia con personas del mismo sexo es otra. Eso. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos nuestra conferencia de práctica del derecho. Esperamos que la hayan disfrutado. Los invitamos a nuestra transmisión de Pymes que se dará en unos minutos más. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto haberlo tenido el día de hoy con nosotros. Gracias, gracias a ti, gracias jóvenes por su atención y pues espero verlos en otra ocasión. Saludos, buenas tardes. Hasta luego.